Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Está contento de estar aquí o no? ¿Sí? Qué bueno, ¿ya está listo para la palabra? ¿Sí? ¿Tiene su corazón firme? Todos ya bajaron los, está bien. Esperemos que al terminar de aquí todos salgamos llenos de la palabra y dispuestos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Sale? Abran su Biblia, por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo 37. El tema que vamos a tratar hoy le he puesto de una manera muy textual, como dice el pasaje. Lucas 1, 37. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el pasaje? Porque nada hay imposible para Dios. Y ese es precisamente el tema que vamos a tratar en esta tarde. Nada hay imposible para Dios. Y como título yo le puse, pero Dios hace su voluntad. ¿Verdad? Nada hay imposible para Dios, pero Dios hace su voluntad. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que realmente sea imposible para Dios? Porque es muy común que durante nuestro caminar en esta tierra o nuestra vida durante este corto tiempo enfrentemos distintos tipos de situaciones o circunstancias que nos van a llevar a meditar o preguntarnos si realmente Dios puede ayudarnos. Va a llegar un momento en tu vida en donde tú vas a decir: ¿Dios podrá ayudarme en medio de esto? Y si contestas que sí, entonces inmediatamente surge la otra pregunta: si Dios sí puede ayudarme, entonces ¿realmente quiere ayudarme? ¿O quiere ayudarnos? Porque una cosa es que pueda y la otra es que quiera, ¿verdad? Tú puedes venir a la iglesia, pero no puedes querer venir a la iglesia. Puedes tener los medios para hacer algo, pero no el deseo. Si realmente Dios puede ayudarnos, la otra pregunta es: ¿Dios realmente quiere ayudarnos? Porque hay cosas que no comprendemos cómo es que suceden o por qué son permitidas por Dios. Pero estas cosas muchas ocasiones nos pueden llevar a caer en confusiones y aún a perder el ánimo de continuar esforzándonos, continuar pagando el precio, pensando que quizá no vale la pena o que simplemente nos damos por vencidos, asegurando que Dios no tiene suficiente interés en nosotros como para mostrarnos la salida. Y nos comenzamos a confundir, nos llenamos la cabeza de cosas que van completamente fuera de la voluntad de Dios. Perdemos el ánimo, comenzamos, como comúnmente se dice, a soltar la toalla. ¿Cuántos ya tiraron la toalla? Y nos damos por vencidos porque seguramente caemos en la conclusión de que Dios no está tan interesado en nosotros como para mostrarle la salida a cierta circunstancia. Pero la Escritura nos muestra otra cosa, hermanos. La Escritura nos muestra que nada hay imposible para Dios. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios, ¿verdad? Es aquella palabra que salió de la mente, del corazón de Dios, inspirada a los santos hombres, en donde nos revela todas las cosas que Dios quiere que sepamos de Él mismo, de su obra y de sus propósitos para con nosotros.
Y en esa palabra que salió de la mente y del corazón de Dios, nos dice que nada hay imposible para Dios. Ahora, esto lo hace con el fin de que podamos conocer, pero también experimentar su poder. ¿Cuántos quisieran ir a una profundidad en el poder de Dios, en la experiencia del poder de Dios? El Señor nos dijo: no hay nada imposible para mí. Eso nos debe de llevar a conocer y a experimentar el poder de Dios de una manera más profunda en medio de cualquier circunstancia. No importa lo difícil que parezca o lo imposible que a tu mente, a tus sentidos pueda parecer. Ahora, es importante, hermanos, que esta frase o esta palabra escrita en la Biblia, nada hay imposible para Dios, la podamos entender de una manera correcta. Tenemos que tener el correcto entendimiento de lo que significa que para Dios no hay nada imposible, a fin de que no caigamos en el gravísimo error de pensar que si entonces para Dios nada es imposible, entonces Dios puede hacer todo lo que le pido. Porque hay cosas que le pedimos a Dios que Dios no puede hacer. O que como Dios es todopoderoso, entonces está obligado a hacer todo lo que quiero. Tenemos que entender dos cosas. La primera es que Dios no sirve a nuestros fines, ¿verdad que no? O sea, Dios no existe para ti. ¿Sí estás de acuerdo con eso? ¿O alguien se ofendió por esto? Dios no sirve para nosotros. Nosotros fuimos creados, fuimos hechos y servimos para los fines de Dios. ¿Sí o no? Por otro lado, son, mis hermanos, dos cosas totalmente distintas: hablar del poder de Dios o de su omnisciencia, de omnipotencia, la capacidad de Dios de hacer todas las cosas que Él quiere, y hablar del deseo humano. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tu deseo y otra cosa es el deseo de Dios. Una cosa es la voluntad tuya y la otra es la voluntad de Dios. Recordemos que Él mismo nos dejó muy claro que sus pensamientos son altos y son muchos más altos y mucho más distintos que los nuestros. También nos dijo que sus caminos o su voluntad es completamente diferente a la nuestra. La de Él tiene propósitos mucho más altos que la nuestra o que nuestros propios deseos. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que ajustarnos a la voluntad de Dios a fin de que podamos experimentar ese nada es imposible para Dios. En lugar de dejar de ver su poder a causa de nuestro deseo personal, que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué nada es imposible para Dios? Pues porque es Dios. Y porque Dios es omnipotente. La omnipotencia es uno de los atributos únicos y exclusivos de Dios. Escúcheme bien, nadie más es omnipotente. Absolutamente nadie es omnipotente sino solamente Dios. ¿Y cuántos dioses hay? Uno. Es decir, que nadie fuera de Él o después de Él no hay nadie para el quien no haya nada imposible. Solamente para Él. Ahora, la omnipotencia de Dios es uno de los atributos que todo cristiano debe de conocer a profundidad. No simplemente el decir, omnipotencia, todo lo puede. No, tienes que profundizar en todos los atributos de Dios, pero especialmente la omnipotencia en el tema que nos atañe ahorita. Para que tú puedas entender a qué se refiere la Escritura cuando dice que no hay nada imposible para Dios. Porque es peligroso vivir fuera de este conocimiento. Vivir fuera del conocimiento y de la experiencia profunda del poder de Dios es muy peligroso.
Alguien que no conoce lo que implica la omnipotencia de Dios, el que Dios sea todopoderoso o que para Dios no haya nada imposible, que no lo conozca o que lo conozca de manera muy superficial, lo convierte en una persona demasiado débil, una persona infructuosa en todas aquellas circunstancias o cosas que Dios permite con el único fin de que tengamos la oportunidad de experimentar su poder. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo. Muchos se arriesgan a perder su trabajo a causa de su integridad. ¿Sí o no? Son muy íntegros y a veces eso no le gusta al patrón o no le gusta al jefe inmediato porque no le permite hacer sus fechorías. Si tú entiendes superficialmente que para Dios no hay nada imposible y tú por ser íntegro pierdes tu trabajo, tú vas a terminar renegando. Porque vas a decir, pero tú pudiste haber evitado que yo perdiera mi trabajo. Sabes que yo tengo que alimentar a mi esposa, a mis hijos. Pero alguien que entiende que la omnipotencia de Dios o el que nada sea difícil para Dios o imposible para Dios no depende de tus deseos, sino del plan y propósito de Dios, el cual es perfecto, entonces va a entender que si Dios permitió que perdiera su trabajo es porque Dios quiere mostrar su gloria de una manera diferente y su poder. Y más allá de renegar o cuestionar, va a estar expectante a lo que Dios va a hacer, sabiendo que tiene cosas nuevas y maravillosas para nosotros. Lo mismo pasa con la falta de salud. Tú tienes el poder para sanarme. ¿Cuántos saben que Dios puede sanar cualquier enfermedad? Todo. No hay nada que Dios no pueda sanar. Pero pregunta, ¿será acaso el interés de Dios sanar todas las enfermedades? ¿Verdad que no? Es algo real. No todos están sanos, ¿verdad? ¿Cuántos aquí están enfermos de algo? De repente estornuda uno. Ahí está otro, mira. O sea, que para Dios no haya nada imposible no significa que tenga que hacerlo todo. Y cuando falta la salud o la salud va empeorando y no se entiende que la omnipotencia de Dios no depende del deseo personal, sino de la voluntad de Dios. Cuando no se entiende esto, se cae en un desánimo, se cae en amargura. Tenemos que conocer bien la omnipotencia de Dios. Tenemos que conocer bien el poder de Dios y a qué se refiere, que para Dios no hay nada imposible. Porque el poder de Dios está ligado a su voluntad. No podemos separar el poder de Dios de su voluntad. A lo mejor Dios puede hacer algo, pero no quiere. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a renegar? ¿Vamos a altercar con Dios? ¿O vamos a aceptar que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Y que si no quiere hacerlo, aunque pueda hacerlo, es porque quiere mostrarnos su poder y su gloria a un nivel más alto y de otra forma. Porque Dios es todopoderoso, mis hermanos, y no hay nada imposible para Él, pero esto, repito, en cuanto a su voluntad quiera. No hay nada imposible para Él en cuanto a su voluntad así lo quiera. Porque el poder de Dios es ilimitado, el poder de Dios es infinito. Él es capaz de hacer todo lo que Él quiere, todo lo que se propone, todo lo que está dentro de su voluntad, pero también dentro de sus pensamientos que son santos y son justos. Por eso no significa que el que no haya nada imposible para Dios, que Él puede y hará todo lo que nuestra mente humana pueda concebir o que se nos ocurra. Porque siendo Dios hay cosas que Él no puede hacer cuando éstas van en contra de su propia naturaleza o en contra de su voluntad. Él no podía en ningún momento bajar a Cristo Jesús de la cruz o evitarle el martirio. No pudo, porque era contrario a su voluntad perfecta.
Se oponía a la salvación que Él quería otorgarnos. Esto nos debe de llevar a ajustar nuestros pensamientos a los pensamientos de Él, en lugar de estar luchando con Dios o contra Dios. O luchar para que Dios se ajuste a mi deseo. Señor, ayúdame, por favor, yo sé que la regué, pero échame la mano. No luches contra Dios. Ajusta tus pensamientos a su corazón, a su voluntad. Y vas a ver cómo Él va a obrar de una manera diferente a la cual tú has experimentado hasta el día de hoy. Porque de otra manera, mis hermanos, terminaremos pensando de una manera muy equivocada en cuanto a Dios y en cuanto a su poder para obrar en nuestras vidas. Por eso muchos no ven el poder de Dios obrando en sus vidas. Porque en lugar de aceptar la voluntad de Dios, una vez que han entendido que Dios tiene pensamientos siempre de bien para con nosotros y no de mal, se ponen a luchar con Él y a rogarle una y otra vez, y ya le rogaron y le volvieron a rogar como si Dios estuviera sordo y no nos escuchara. Y a veces son en cosas tan simples. ¿Cuántas personas, mis hermanos, se han llenado de amargura? Incluso algunos han caído en el ateísmo y otros en el antiteísmo porque no recibieron lo que le pidieron a Dios. Pero si tú podías dármelo, ¿por qué no me lo diste? ¿Acaso era difícil para ti? Señor, ayúdame a comprar un carro o a tener mucho dinero. Ayúdame a conseguir un trabajo mejor. Ayúdame a sanar o sana a mi familiar. O Señor, dame esto o el otro. ¿No lo recibes? Y hay amargura. Hay amargura en el corazón y hay un alejamiento de la comunión con Dios. En lugar de aceptar la voluntad de Dios y que si es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, pero no lo hace conforme a nuestros deseos, no significa que sea malo o que vaya en contra nuestra. No, mis hermanos, necesitamos conocer muy bien a Dios para poder descansar en Dios. ¿Cuánto les gusta descansar en Dios? ¿Se siente rico descansar en Dios, sí o no? Estás enfermo y te dice el doctor, te queda un mes de vida, te quedan 10 meses de vida, te queda un día de vida. Sí, pues ¿qué hago en este día? Pues me voy a las hamburguesas. A lo mejor es un poco exagerado, pero es lo que Dios produce y hay hombres que lo han hecho. Yo les conté una historia de un hombre que murió por Cristo de esa manera, el cual un día antes se fue, lo querían llevar y distraer y dijo, no, yo me voy a ir a dormir como siempre, mañana voy a estar con Dios. ¿Se puede? Claro que se puede, cuando entendemos correctamente el poder de Dios, que va mucho más allá de nuestro entendimiento, pero que por la fe podemos aceptarlo. Por eso, mis hermanos, siempre Dios ha buscado llevarnos al conocimiento de su nombre. Dios siempre quiere que lo conozcamos cada vez más, para que cada uno de nosotros podamos estar seguros de que sin importar lo que estemos pasando o enfrentando, nada hay imposible para Dios. Y entonces comenzamos a hacer premisas en las cuales, bueno, tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? No hay nada imposible para Él. Por otro lado, tenemos un Dios que en su omnipotencia también está sinceramente interesado en tu bien. ¿Cuántos lo creen? Bueno, entonces concluimos que si es todopoderoso y está interesado en nuestro bien, cuando no obtenemos algo que queremos, es porque no es para nuestro bien, aun cuando Dios pueda dárnoslo, ¿sí o no? ¿Y por qué no pensamos así cuando las cosas están mal? Porque si entendemos esto, podemos pedir conforme a su voluntad. El mismo Señor Jesucristo pudo experimentar esto. En Mateo 26:39 dice la Escritura que el Señor fue a orar, ya estaba en sus últimas
horas para que comenzara su martirio. Y comenzó a orar, se llevó a sus discípulos, los cuales se quedaron dormidos. Pero dice que él oró, se postró sobre su rostro y comenzó a decir: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? Pues la aflicción que iba a enfrentar, la separación del Padre a causa de nuestros pecados. Iba a recibir, iba a ser hecho maldición por todos nosotros. Imagínese, el santo, el justo, el perfecto creador, hecho maldición por el Padre. ¿Usted cree que era algo difícil? Jamás lo vamos a poder imaginar. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. No se haga como yo quiero, sino como tú. 3 veces oró de la misma forma. Más adelante en el versículo 42 dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pregunta: ¿Jesús sabía que Dios es todopoderoso? Desde luego, Él mismo es Dios. ¿Conocía perfectamente al Padre? Sí. Entonces, ¿por qué no se amargó? ¿Por qué no se desanimó? ¿Por qué no huyó como Jonás? Mis hermanos, porque conociendo a Dios y confiando en Él, pudo distinguir que aunque Dios es todopoderoso y podía bajarlo de esa cruz, no era la voluntad del Padre. Y el Señor decidió confiar en la voluntad del Padre y se entregó por todos nosotros. Pero hubo un momento de mucha aflicción para Cristo Jesús. Lucas lo relata como gotas de sangre. Es la misma confianza que nosotros debemos de alcanzar o procurar alcanzar en el día a día. Sí, no hay nada imposible para Dios, ese es un hecho. Pero se tiene que hacer su voluntad, no la nuestra. Ahora, para eso, para que nosotros podamos confiar en Él, Él nos ha revelado demasiado y nos ha mostrado mucho, ¿sí o no? Nos ha dado mucha muestra de que podemos confiar en Él. Nos ha revelado su poder. Por ejemplo, vemos en la creación una pequeñísima y muy diminuta porción de su poder ilimitado. La creación es algo tan insignificante en la cuestión del poder de Dios. Pregunta: ¿fue sencillo para Dios crear todas las cosas? Sí, ¿no? Hágase y se hizo. Qué padre que así se hiciera tu trabajo, ¿verdad? Hágase y se hizo. Pero porque Dios es infinitamente poderoso, hermanos. Tú y yo no, tenemos que chambear. El Señor es infinitamente poderoso. Lo que Él hizo fue muy sencillo a causa de su inmenso poder. Y ahora tú puedes ver el universo entero, las galaxias, los planetas, sistemas, todo en perfecto orden, por esa pequeñísima parte del poder de Dios. Simplemente dijo: hágase, y fue hecho. Hágase y fue hecho. Y al observar con detenimiento y meditar acerca de todo lo creado, podemos preguntarnos con sinceridad: ¿hay algo imposible para Dios? Ve tu cuerpo, hermano. Bueno, no físicamente, eso es producto del pecado. No, internamente. Todo está acomodado de una manera asombrosa, ¿sí o no? Todo está perfectamente acomodado. Todo funciona de una manera maravillosa. Los hijos nacen, se desarrollan en el vientre de la madre de una manera perfecta. Es algo impresionante. Y cuando observamos esto nos preguntamos: ¿acaso habrá algo imposible para Dios?
Mis hermanos, con un poder así, habrá algo, escúchame bien, habrá algo que conforme a su buena voluntad no pueda hacer en tu vida. ¿Habrá algo imposible para Dios en tu vida? Si es conforme a su buena voluntad, nada. Si es conforme a tus deseos, todo. La palabra de Dios, mis hermanos, está llena de hechos de Dios. Donde quiera que tú abres la palabra, tú puedes ver su poder y su grandeza. Podemos ver Dios haciendo visible a los hombres su gloria a través de sus hechos maravillosos. Por ejemplo, el rey David expresó en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hablando de la inmensidad del poder de Dios observado a través de las cosas que habían sido creadas. El rey David comenzaba a observar la creación y dice: es algo glorioso. Indiscutiblemente se requirió un poder inimaginable para hacer todo lo que hoy vemos. Para hacer de la nada, dice la Escritura en Hebreos, todo lo que hoy podemos observar. Lo cual nos habla claramente de inteligencia, de sabiduría, de cosas asombrosas. Job también en capítulo 9, versículo 4 al 10, expresó lo mismo haciendo una meditación acerca de la naturaleza de Dios. En Job capítulo 9, versículo 4 al 10, en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios es tan sabio y tan poderoso. Dios es tan sabio y tan poderoso. Dice: ¿quién lo ha desafiado alguna vez? ¿Quién lo ha desafiado, mis hermanos? ¿Ha habido personas que hayan desafiado a Dios? Sí. Ahí está el cuernudo, ¿no? Bueno, no tiene cuernos, no sé. Pero, ¿y cómo le fue? ¿Le fue bien? Ya está reservada una prisión de oscuridad y de tormento por toda la eternidad para él. ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? La respuesta es nadie. Dice: Él mueve las montañas sin dar aviso. No te va a pedir permiso, ¿verdad que no? Oye, ¿puedo permitir que te enfermes? Imagínense a Dios diciendo: si te enfermas, ¿te desanimarías en la vida cristiana? Él no te va a pedir permiso. Dice la Escritura que Él mueve las montañas sin dar aviso. En su enojo las voltea. Oye, te voy a disciplinar, No, mi hermano. ¿Pecaste contra Dios? Él te va a disciplinar. Él sacude la tierra de su lugar y tiemblan sus cimientos. Si Él ordena, escúchame bien, si Él ordena, el sol no saldrá ni brillarán las estrellas. Recuerdan que ya lo hizo una vez, ¿no? Detuvo la tierra cuando estaba luchando el pueblo de Israel a fin de que obtuviera la victoria. ¿Y qué hizo Dios? Lo ordenó nada más. No le pidió permiso a nadie. En su poder es infinito. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas. Él hizo todas las estrellas, la Osa y el Orión, las Pleiades y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Ese es nuestro Dios. ¿Nos ha dado muestra de que podemos confiar en Él? Por supuesto. Nada hay imposible para Él conforme a su voluntad. Si tú vives dentro de su buena voluntad, entonces no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida, mi hermano. Nada. Más adelante, en Job 37, 23, también Eliú, este joven que estaba harto de escuchar la falta de sabiduría de los ancianos que no ayudaban en nada a Job, comenzó a hablar de Dios, de su grandeza, y dice en el versículo 23 de Job 37: el Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder, grandes son sus justicias y rectitud.
A nadie oprime. Él no toma en cuenta a los que se creen sabios. Por eso le temen los mortales. Por eso le temen los hombres. Personas que pudieron experimentar el poder de Dios de una manera que entendían el nivel de Dios y entendían el nivel nuestro. Y una vez dijo una persona que la perfecta sabiduría se encontraba en conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Conocer cuál es la posición de Dios y conocer cuál es nuestra función y nuestra posición delante de Él. O en otras palabras, eso se llama temor de Dios. También Isaías habló al pueblo de Israel en Isaías 40:21. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 40:21, lo vamos a leer hasta el 26. Está hablando Isaías al pueblo. Y dice: ¿acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo. Son tan ignorantes, porque el pueblo, recordemos que la condición del pueblo no era para nada favorable delante de Dios, ¿verdad? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a la nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Se los lleva el viento como a la paja. Nos puso un ejemplo ahora en el COVID, ¿verdad? ¿Cuántos poderosos murieron? Su dinero no lo pudo librar. Su poder social, político, nada. Que los Illuminati, que los masones. Mira, ¿qué dice aquí? Son como nada delante de Dios. Son como nada. Él simplemente sopla y se marchitan. ¿Con quién me compararán? Dice el Señor, versículo 25. ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos, dice. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Qué asombroso, ¿no? Mis hermanos, ahora entendamos que estas son palabras de Dios. No son palabras de cualquier hombre o de cualquier mortal. Es palabra de Dios. Si Dios lo dijo, así es. ¿Puedes dimensionar eso? Puedes observar con maravilla y con asombro todas estas cosas y reconocer la grandeza del poder de Dios y decir, en verdad, ¿no hay nada imposible para Dios? ¿O te sigues mortificando por la renta? ¿Quieres que Dios te baje una estrella? Mis hermanos, Dios nos da suficiente evidencia de su poder para que confiemos en Él. Que sí, que no hay nada imposible que Él pueda hacer en tu vida si tú te apegas a su voluntad. Fíjense, por un lado nos muestra su poder en la creación. Ya leímos algunos pasajes, hay un mundo de pasajes que puedes leer acerca de la creación de Dios y de cómo en el Antiguo Testamento principalmente se observa el poder de Dios a través de su creación. Pero el poder de Dios no se quedó solamente en su creación, sino que ese poder fue llevado a un nivel mayor y más profundo a través de la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, que la encarnación, podemos decir que el poder de Dios se encarnó. O podemos hablar de la encarnación del poder de Dios a través de Cristo Jesús. Fíjense, las palabras del ángel a María acerca de la obra de Dios en Cristo Jesús, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 30 al 37, fueron escritas para hacernos ver
que ese poder creador y ese poder sustentador del cual se habla mucho en el Antiguo Testamento, bajó hasta nosotros para hacernos participar de su gloria y para poder ser llenos de su presencia. Abre tu Biblia ahí en Lucas 1:37. Está anunciando el ángel a María la venida de Jesús y dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vaya dimensionando, mi hermano, porque ese Jesús del cual habla la Biblia, el cual es nuestro Señor y Dios, es el mismo del cual se hablaba en el Antiguo Testamento en cuanto a su glorioso poder al momento de que creó todas las cosas. Ese que a los poderosos hace como nada, es este mismo Jesús, porque es el creador de todas las cosas. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y en Él subsisten. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, fíjese, María era una buena mujer, ¿verdad que sí? Sencilla, virgen, pura, santa, inocente. La otra vez estaba leyendo algo que ya no me acuerdo cómo va, entonces no se lo digo. Entonces, pero hablaba de la sencillez de María, ¿no? De que cómo valía más como una mujer sencilla y virgen conforme a la voluntad de Dios que una mujer anciana. No me acuerdo cómo, pero algo así. Pero fíjense, esta mujer joven, era muy joven cuando el ángel se le apareció. No sabemos de qué edad es exactamente, pero se dice que era joven. Creo que se dice que como de 17 años, imagínense. Entonces, era joven, era inocente, era sencilla, y le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues aún no conozco varón. Obviamente ya pensando de una manera muy natural, ¿no? Pero a veces nosotros nos hacemos la misma pregunta. No te preocupes, yo voy a restaurar. Pero ¿cómo será esto si aún no hago esto? No te preocupes, yo voy a suplirte. Pero ¿cómo será esto, Señor? ¿Qué no acabamos de leer todo su poder glorioso en los pasajes del Antiguo Testamento? Respondiendo el ángel le dijo: no, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Si Dios pudo hacer que tu parienta por muchos años estéril en su vejez tuviera un hijo, también puede hacer que tú puedas concebir del Espíritu Santo, que pueda haber un hijo en tu vientre sin que José se meta. Porque nada hay imposible para Dios. Dios puede hacer que salgas de la circunstancia o darte la fortaleza para que enfrentes sin que intervenga nadie más. Porque a veces estamos esperando que alguien intervenga, ¿verdad? O sea, decimos: Señor, ayúdame a esto, y esperamos que llegue un buen médico, que llegue un hombre rico, que llegue alguien fuerte, o alguien que Dios mande como si Dios necesitase de alguien. No, mis hermanos, fíjense lo que estaba ocurriendo en este momento. En este momento, cuando el Espíritu Santo le dijo, cuando el ángel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, en ese momento se estaba llevando a cabo, mis hermanos, la cercanía y la unidad más grande jamás conocida por el hombre en cuanto a su relación con Dios. En ese momento se estaba produciendo
una unidad entre Dios y los hombres jamás antes conocida y jamás antes imaginada. Jamás el hombre pudo pensar en tener una cercanía tan profunda como lo que estaba comenzando en ese preciso momento, cuando el poder de Dios cubrió completamente a María. El poder de Dios la estaba envolviendo, la estaba llenando, y estaba Dios estableciendo ahí el inicio de una relación en la que ahora podemos tener acceso a una experiencia continua con el poder de Dios, con el Dios Todopoderoso. Fíjense, María pudo experimentar la omnipotencia de Dios de una manera gloriosa, ¿verdad que sí? ¿Cuánto les hubiera gustado ser María, mujeres? Uy, amén, gloria a Dios. María lo pudo experimentar, la omnipotencia de Dios de una manera gloriosa. Imagínense, mis hermanos, Dios mismo descendiendo y depositándose en el vientre de María. Dios la estaba usando como un instrumento poderoso para la encarnación de Cristo. ¿No les parece algo asombroso? Ahora, fíjense, cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, también hemos podido experimentar algo similar. Ese mismo poder que envolvió a María, ese mismo poder se supone que lo hemos experimentado y lo podemos experimentar, ese poder envolviéndonos, ese poder cubriéndonos, ese poder transformándonos, de manera que también nosotros podemos experimentar al Espíritu Santo en nosotros de la misma manera que lo experimentó María. Y todo esto es mucho mayor a cualquier otra obra creada, ¿sí o no? Es un poder inimaginable. Dios pudo crear todas las cosas con sola palabra de su poder. Pero para que pudiéramos nosotros experimentar su poder como lo podemos experimentar ahora, no fueron palabras, fue la encarnación del Hijo de Dios, hermanos. Jesús hecho carne, el Hijo de Dios hecho carne. Dios llevó su poder a una experiencia más profunda y directa con nosotros los hombres. Por medio de la encarnación, Dios decidió darnos la oportunidad de conocer su poder a un nivel muy íntimo y muy personal, para que siendo llenos de Él, también pudiéramos ser testigos fieles de ese poder y de esa gloria, no andando en amarguras, en desánimos, sino confiando plenamente en Dios, esperando en que si no hay nada imposible para Dios conforme a su buena voluntad, y su buena voluntad es lo que yo más deseo en mi vida, entonces yo puedo descansar en Él y esperar que Él obre como Él quiera. ¿Sí o no? Tenemos que ser testigos fieles de ese poder y de esa gloria. Tal como lo expresó Juan en su primera carta, Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, dice la Escritura, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Las cosas que hemos visto, las cosas que nuestros sentidos han percibido, aquel poder que hemos experimentado, eso, dice la Escritura, testificamos y eso anunciamos. A veces, cuando estamos en bonanza, todo es victoria, ¿sí o no? Todo es victoria. No, Dios es todopoderoso. Y testificas del Señor y anuncias la vida eterna. Pero cuando estás en angustia o en dificultades, se te olvida la victoria. Se nos olvida. Nomás
Nos hace una fea cara el hermano, te olvidaste que Cristo Jesús murió por ti. No, y así son todos los cristianos, y ya para qué voy a la iglesia, todos me ven feo. No, o sea, mi hermano, Cristo Jesús murió por ti y estás palpando el poder de Dios en tu vida. No hay nada imposible para Él si tú buscas vivir conforme a su buena voluntad. El Señor nos reveló el poder, su poder a través de Cristo Jesús. Y a través de eso, mis hermanos, podemos ver que Él está interesado en nosotros. Podemos ver su amor profundo, de manera que su poder pueda ayudarnos en momentos de dificultad. Puede consolarnos, puede fortalecernos, puede animarnos y darnos esperanza sin importar que estemos viviendo cosas difíciles. No importa lo que estemos pasando. Si Dios decidió revelarnos su poder y fue creciendo en la revelación de su gloria para con nosotros, fue con el único fin de que entendamos que en Él podemos encontrar plenitud. De otro modo, ¿de qué sirve que conozcas el poder de Dios? ¿De qué sirve que seas nacido de nuevo? ¿De qué sirve que tengas el Espíritu Santo en ti? Si no puedes encontrar ayuda, consuelo, fortaleza, ánimo, esperanza en Cristo Jesús, no sirve de nada. Como dice Pablo, somos los más desdichados de todos los hombres, dignos de conmiseración. Y somos dignos de que nos vean con lástima. ¿A cuánto les gusta que le vean con lástima? Mis hermanos, los cristianos no estamos para que nos vean con lástima. Los cristianos estamos para experimentar el poder de Dios, que es conforme a su buena voluntad. Para eso estamos la iglesia, para eso estamos puestos nosotros. Porque, mis hermanos, cuando Dios decidió mostrarnos su poder de una manera más profunda a través de su encarnación, también nos mostró su amor de la manera más profunda posible. Ya no solo vemos un Dios poderoso a distancia, sino que también a través de las grandes cosas creadas y a través de haberse hecho cercano a nosotros, tenemos la oportunidad de palpar el poder de Dios de una manera inimaginable por medio de Cristo. Tener una relación íntima y personal, continua con Él. Y todo esto con la intención de que podamos acercarnos cada vez más a darle respuestas sinceras en nuestras vidas. Y podamos respondernos diariamente la misma pregunta: ¿acaso hay algo imposible para Dios en mi vida? Pregúntate, ¿acaso hay algo imposible para Dios en tu vida? Si tú buscas hacer su perfecta voluntad, por supuesto que no. El testimonio del poder de Dios quedó plasmado en su palabra con la finalidad de que podamos tener un fortísimo consuelo en medio de cualquier circunstancia. Una confianza que traspasa los montes, mis hermanos. Una confianza que le dice a los montes: muévete, y se mueve. Porque sabes y confías en el poder de Dios obrando en tu vida. Podemos ver, tenemos muchos ejemplos. Pero ¿cuántos recuerdan a Abraham? El de aquí no, el de hace muchos siglos. Bueno, el de aquí también, ¿cuántos lo recuerdan? No, para que no se sienta mal. Pero la experiencia personal de Abraham con el poder de Dios fue algo impresionante. En Génesis 18:14 vemos esa promesa de parte de Dios y esa exhortación de parte del Señor, porque el Señor le había dicho que tendría descendencia y la tendría a través de Sara, su esposa. Abraham quiso hacer las cosas conforme a su voluntad y le salieron mal. Tuvo un hijo con Agag y hubo un pleito tremendo entre naciones, ¿no? Pero
Sara no le creía al Señor. Decía, ¿cómo en mi vejez voy a tener un bebé? Siendo ya de 90 años tú. Y se rió, ¿verdad? Isaac significa risa, pero se aprende porque se rió. Y Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le dice Dios a Abraham y a Sara. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Abraham decidió creerle a Dios. Y fíjese lo que dice Romanos 14, 16 al 21. Por tanto, está hablando de la salvación por medio de la fe, pero pone el ejemplo de Abraham, a quien fue hecha la promesa. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, o sea, nosotros, el cual es padre de todos nosotros. Y fíjese el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Es la promesa de Dios a Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y luego nos dice de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, no había absolutamente nada en su vida que le dijera que lo que iba a pasar pudiera ser posible. Nada. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, hermanos. Se le paraban las moscas al Abraham. Estaba muy viejito, hermanos, pero no se debilitó en la fe. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y luego que dice en el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿No les parece asombroso ese testimonio? Es algo impresionante, hermanos. Y quedó plasmado para que no nos agüitemos nosotros cuando veamos nuestro cuerpo, cuando veamos que estamos enfermos, cuando veamos nuestra situación económica, cuando veamos la enfermedad, cuando veamos que todo es esperanza contra esperanza. Esperamos algo y nos sale mal, y esperamos otra cosa y tampoco por ahí. Sigue creyendo. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú puedes imaginar. Y si el Señor lo prometió, lo va a hacer. Busca primeramente mi reino y mi justicia y yo te voy a añadir comida, bebida y vestido. ¿No lo dijo el Señor? Pues no te debilites en la fe, aguanta, soporta. No estés por la calle de la amargura. No te debilites, no dudes, cree en la promesa de Dios, fortalece tu fe, porque nada hay imposible para Dios. Pero Él va a hacer su voluntad. ¿Y qué decir, mis hermanos, de otras que también pudieron experimentar el poder de Dios? Jeremías, a quien también se le fue dicho, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Cuando estaba a punto de disciplinar a su pueblo a causa de sus barbaries. O la experiencia de los apóstoles. Mis hermanos, por eso Juan, en su primera carta, en el pasaje que leímos, pudo estar plenamente convencido de lo que estaba dando testimonio. Los apóstoles pudieron ver el poder de Dios en muchas cosas. Escasez económica, multiplicó los panes y los peces. Desastres naturales, calmó la tempestad con una sola palabra de su boca. Enfermedad, sanó sin número. Vista a los ciegos, cojos, hizo de todo el Señor. ¿Y qué decir en la salvación?
Dio libertad a los cautivos, puso a los oprimidos en libertad. Trajo la salvación a todos los hombres. Porque nada hay imposible para Dios cuando vivimos conforme a su buena voluntad. El problema está en que a veces no nos queremos apegar a esa voluntad y vemos que Dios hace cosas o que es imposible que Dios pueda ayudarnos, porque es una locura, mi hermano, pensar que Dios te va a ayudar en algo que no es bueno para ti. Dios no te va a ayudar. Dios te ama. Dios no te va a dar algo que no necesitas o que te va a hacer daño, al menos que venga el juicio como al pueblo de Israel. Pero bueno, estamos en tiempo de gracia, ¿no? Nada hay imposible para Dios. Y si hay algo que Dios no te haya dado, es simplemente porque no es conforme a su buena voluntad y no lo va a hacer y no te lo va a dar. Mejor no lo pidas, mejor no lo busques, mejor descansa y busca a Dios, busca su palabra y busca sus promesas, para que entonces puedas experimentar el poder de Dios de una manera inimaginable en tu vida. Tú solamente confía y haz su voluntad y vas a ver que para Dios no hay nada imposible. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Dios lo declaró, mis hermanos, desde tiempos muy antiguos y ha venido repitiendo las mismas palabras siglo tras siglo, generación tras generación, para que nunca se nos olvide que tenemos un Dios que es omnipotente y que es un Dios que ha decidido revelarnos su poder para que podamos encontrar fortaleza y consuelo, para que podamos encontrar fortaleza en nuestros pensamientos y también un consuelo en toda circunstancia. Adentrémonos en el poder de Dios. Busquemos dar respuestas dignas de ese poder glorioso que el Señor ha revelado y que ha derramado sobre todos nosotros por su Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Cierra tus ojos. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Pero indudablemente, mis hermanos, Dios hace su voluntad. Una persona que vive fuera de su voluntad jamás va a poder experimentar el poder de Dios, porque el poder de Dios actúa profundamente en aquellos que le buscan de veras, aquellos que están dispuestos a confiar y esperar sin importar lo que suceda, sin importar el tiempo que pase. Dios quiere que verdaderamente nosotros veamos su poder y su gloria en lo más íntimo de nuestro ser. Pero necesitas apegarte a su voluntad y confiar en Él. Yo sé que hay cosas difíciles, hay circunstancias que son adversas y son difíciles, pero Dios no nos ha dejado sin testimonio. Dios no nos ha dejado desamparados. Hay luchas continuas, pero el Señor ya nos ha dado la victoria. Solo cree, confía solamente. Y busca hacer su voluntad. ¿Por qué no puedo ver el poder de Dios? Porque quizás estás tan centrado en ti mismo
o en ti misma, que Dios jamás va a obrar ahí. Deja que Dios obre. Deja que Dios actúe conforme a lo que Él quiera, porque entonces todo te saldrá bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque indudablemente nos has mostrado tu poder. No podemos negar, Señor, que a través de los siglos tú te has encargado de que el hombre conozca que tú le amas. No podemos negar que en nuestras vidas al día de hoy nos has mostrado un sincero interés y amor en todas las cosas. Amado Dios, perdónanos, porque en muchas ocasiones no dimensionamos que tu omnipotencia no es para servirme a mí, sino para que yo pueda ver en ti un refugio. Tu omnipotencia, tu poder glorioso no es para cumplir mis deseos o mis caprichos, sino para encontrar fortaleza y descanso aun cuando las cosas no son como yo quiero. Perdóname, Señor, porque no te he conocido como debería de conocerte. Pero aquí estoy, Señor, dispuesto a ti. Quiero ver tan claramente tu rostro como lo vio Job en aquel momento cuando tú te revelaste a él. Quiero verte, Señor, quiero ver tu poder. Hoy te rindo mi vida a ti. Hoy te rindo mis deseos, mis anhelos, mis fuerzas y todo lo que soy, mi razonamiento, mi inteligencia. Todo lo rindo ante tus pies. Gracias por no cansarte, gracias por ser paciente, gracias por perdonarme y ayudarme aun cuando no lo merezco. Gracias, amado Dios. Ven y obra y cumple con tu voluntad en mi vida, porque yo estoy seguro que nada hay imposible para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Tome su lugar un momento, por favor.